En el otoño de 1888, el comisario de San Lorenzo le dijo a Jacinta Robles que quizá su hijo de 5 años estaría mejor lejos de ella. Viuda, endeudada y con el invierno a 6 semanas, solo le quedó una salida: subir al rancho de un apache silencioso, sin saber qué peligro la esperaba realmente. Era el otoño de 1888 cuando Jacinta Robles dejó de mirar el maizal como una tierra de esperanza y empezó a mirarlo como se mira una promesa rota. Las hojas secas crujían bajo el viento del norte y las mazorcas, que meses antes le habían parecido la salvación, ahora apenas alcanzaban para llenar 3 costales mal cocidos. Desde la muerte de su esposo, ocurrida 7 meses atrás bajo la rueda de una carreta cargada de harina, aquella parcela en las afueras de San Lorenzo del Valle se había vuelto demasiado grande para una sola mujer y demasiado pequeña para vencer el hambre. Jacinta tenía 27 años, aunque el cansancio le había puesto en el rostro una gravedad de mujer mayor. Su cabello oscuro, que antes llevaba trenzado con cuidado, solía escaparse ahora en mechones sobre sus mejillas hundidas. Tenía las manos partidas por la tierra, los nudillos ásperos de tanto desgranar maíz, y una manera de caminar que delataba el peso invisible que cargaba desde hacía meses. No era solo la viudez, no era solo la pobreza, era el miedo constante de no poder sostener a su hijo en un mundo donde una mujer sola valía menos que una cerca vieja. El niño se llamaba Matías y acababa de cumplir 5 años. Tenía los ojos inmensos de su padre y una costumbre dolorosa de dormirse abrazado al rebozo de su madre, como si hasta en sueños supiera que el mundo intentaba arrebatársela. Desde que Julián murió, Matías hablaba poco, observaba mucho. A veces se sentaba en el borde del maizal con una ramita entre los dedos y pasaba largos ratos dibujando ovejas en la tierra, aunque jamás había visto más de 4 juntas. Jacinta lo miraba desde lejos y sentía que algo dentro de ella se quebraba con una dulzura triste, porque aquel niño seguía imaginando abundancia donde la vida solo les había dejado escasez. La casa donde vivían era una construcción baja de adobe, con techo de palma remendado y una puerta que no cerraba bien desde la última tormenta. En un rincón quedaban todavía las botas de Julián, endurecidas por el barro seco, como si el hombre pudiera volver en cualquier momento y pedir agua antes de sentarse junto al fogón. Pero lo único que volvía era el silencio, un silencio pesado, de esos que en los pueblos pequeños nunca duran del todo, porque tarde o temprano siempre llegan los rumores, las deudas o la autoridad. Y en San Lorenzo del Valle, la autoridad tenía nombre, caballo negro y una voz que hacía bajar la cabeza hasta a los hombres más orgullosos. Se llamaba comisario Anselmo Barragán. Barragán era un hombre ancho de espaldas, de bigote impecable y ojos pequeños, acostumbrados a mirar la desgracia ajena con una mezcla de cálculo y desprecio. Decía servir al orden, pero en realidad servía primero a su ambición, luego a sus amistades y por último, si le sobraba tiempo, a la ley. Desde hacía semanas rondaba las tierras pobres del valle con una libreta bajo el brazo, revisando papeles, títulos, deudas y viudas, como si todo pudiera clasificarse del mismo modo. Cuando llegaba a una casa, nadie respiraba tranquilo. La primera vez que se detuvo frente al maizal de Jacinta fue en una mañana gris, cuando el sol apenas lograba atravesar la neblina que se levantaba sobre la acequia. Ella estaba arrancando maleza con las manos desnudas y Matías dormía sobre una manta, a la sombra de un mezquite torcido. Escuchó primero el relincho, luego el ruido seco de las botas al bajar del caballo. Después aquella voz: «Viuda Robles». Jacinta se incorporó despacio, limpiándose las manos en el delantal. No preguntó qué quería. Las mujeres pobres aprendían pronto que ciertas visitas nunca traían buenas noticias. Barragán sostuvo la libreta abierta como si con ella pudiera decidir el destino de cualquiera. 3 meses de atraso con el arrendamiento del agua, 2 con la contribución del molino. Y según consta aquí, ninguna garantía de cosecha suficiente para el invierno. Jacinta miró un instante hacia la casa, donde el humo del fogón salía débil por una abertura del techo. Después miró a Matías, todavía dormido, encogido sobre sí mismo como un animalito cansado. «Estoy reuniendo lo que falta»,
dijo con voz baja, pero firme. Después de la trilla podré pagar una parte. El comisario alzó apenas una ceja. No parecía escuchar palabras, sino debilidades. Una parte no sirve cuando el invierno ya viene bajando de la sierra. Dio unos pasos por el borde del terreno, examinando las hileras pobres de maíz, la cerca vencida, el pozo medio seco. Luego volvió a mirarla con ese aire de falsa compasión que a Jacinta le heló la sangre más que una amenaza abierta. Una mujer sola no puede con esto, y menos con un niño pequeño. Matías, como si hubiera sentido el peligro en sueños, se removió sobre la manta y abrió los ojos. Al ver al hombre uniformado, se incorporó en silencio y buscó a su madre con la mirada. Jacinta fue hasta él y le puso una mano sobre el hombro. Lo que Barragán dijo después quedó resonando en el aire mucho tiempo, incluso cuando ya se había marchado. Hay familias decentes en el valle que podrían hacerse cargo del muchacho si la situación empeora. Gente con techo, animales y comida. Piénselo bien, viuda. A veces una madre demuestra amor sabiendo cuándo debe apartarse. No fue una amenaza directa, fue peor. Fue una idea sembrada con frialdad, como quien deja una víbora en el umbral, y se aleja sonriendo. Aquella noche Jacinta casi no probó bocado. Partió la última tortilla en dos, le dio la porción más grande a Matías y fingió no tener hambre. El niño la observó con esos ojos demasiado atentos para su edad. ¿El señor malo va a volver?, preguntó. Jacinta sintió que el alma le temblaba. No mientras yo pueda evitarlo. Pero lo cierto era que no sabía cómo evitar nada. El maizal no alcanzaba, la deuda crecía, el invierno estaba a 6 semanas, y en un valle como aquel, cuando una mujer pobre quedaba sola, los hombres poderosos empezaban a hablar de su hijo como si ya no le perteneciera. 2 días después, cuando el viento amaneció más frío y el cielo se puso del color del plomo, llegó al maizal una visita que nadie habría esperado. No venía con uniforme ni libreta, no venía a caballo negro, sino en una mula parda cargada con sacos de sal y una campana de bronce colgando del costado. Era Tomás Valdivia, el viejo arriero que hacía viajes entre San Lorenzo y los ranchos de la parte alta. Tomás tenía la espalda doblada, barba blanca y una forma de hablar que parecía salirle del pecho con lentitud de fogón viejo. Conocía cada vereda del valle, cada pozo escondido y cada familia que aún luchaba por no desaparecer. Se quitó el sombrero al ver a Jacinta y miró el maizal con la sinceridad de quien no necesita fingir esperanza. La tierra no te va a alcanzar este año, hija. Jacinta apretó los labios. No le ofendió la frase. Le dolió porque era verdad. Tomás desmontó despacio y sacó de uno de los sacos una pequeña bolsa de frijol y otra de harina. Las dejó sobre una piedra sin ceremonias. No vengo a darte lástima, dijo. Vengo a traerte una noticia. Jacinta frunció apenas el ceño. En San Lorenzo del Valle, las noticias casi siempre llegaban montadas en desgracia. Arriba, pasando el arroyo hondo y la loma de los pinos secos, está el rancho de Nahuel Ayancán. El nombre cayó entre ambos con el peso de algo antiguo. Jacinta lo conocía, como todos en el valle, no por haberlo visto de cerca, sino por lo que el pueblo decía, que era apache, que vivía apartado, que tenía ovejas por cientos, que apenas bajaba al pueblo, y cuando lo hacía nadie sabía si temerle o respetarlo, que había enviudado 3 inviernos atrás, que desde entonces hablaba menos y trabajaba más, que no soportaba a los hombres metidos en sus asuntos, y que sin embargo pagaba siempre lo justo y jamás se le conoció una crueldad innecesaria. Tomás continuó. Perdió al contador de ganado la semana pasada, un muchacho del pueblo que se le fue por miedo al primer frío, y necesita a alguien que lleve el registro de las ovejas antes de la nevada grande. 200 cabezas, tal vez más, si las paridas terminan bien. Necesita manos honestas, ojos atentos, y alguien que no robe ni una libra de sal. Jacinta lo miró sin comprender del todo. ¿Y por qué me diría eso a mí? El viejo arriero la sostuvo con una mirada serena. Porque Nahuel no busca fuerza, busca cuidado, y porque escuché al comisario hablar de tu hijo en la cantina. El mundo pareció detenerse un instante. Tomás bajó la voz.
Si te quedas aquí sin pagar antes del primer frente frío, Barragán va a mover papeles. Dirá que el niño no tiene sustento. Dirá que hace falta protegerlo. Y una vez que la autoridad te pone ese sello, después cuesta más arrancarlo que arrancar un árbol seco con las uñas. Jacinta sintió un escalofrío que no venía del clima. ¿Qué tendría que hacer en ese rancho? Contar las ovejas al amanecer y al caer la tarde, anotar nacimientos, pérdidas, animales enfermos, vigilar que ninguna res quede fuera del cerco del norte, y pasar allí hasta que entre el invierno de lleno. Matías, que había estado escuchando desde la puerta de la casa con una mazorca entre las manos, dio un paso hacia su madre. ¿Yo también iría? Tomás lo miró con ternura cansada. Si Nahuel acepta, sí. Jacinta bajó la vista hacia su hijo. En aquel instante entendió que la vida le estaba poniendo delante una de esas decisiones que parecen pequeñas cuando se dicen en voz alta, pero que cambian un destino entero. Quedarse significaba esperar a Barragán con las manos vacías. Irse al rancho del Apache significaba entrar en lo desconocido. Pero lo que ella no sabía todavía era que el verdadero peligro no estaba en aquellas ovejas, ni en el hombre silencioso de la sierra, sino en el comisario que ya había empezado a decidir, desde las sombras del valle, que Matías estaría mejor lejos de los brazos de su madre. Jacinta no respondió de inmediato. Se quedó de pie junto a la piedra donde Tomás había dejado la harina y los frijoles, con una mano apoyada en el hombro de Matías y la otra apretando el borde del delantal hasta arrugarlo. El viento movía las hojas secas del maizal con un sonido áspero, casi como un murmullo de advertencia. En otro tiempo, una propuesta semejante le habría parecido impensable: irse sola con su hijo a un rancho apartado, bajo el techo de un hombre al que apenas conocía por rumores, habría sido motivo suficiente para que todo San Lorenzo del Valle la condenara sin misericordia. Pero ahora el juicio del pueblo le importaba menos que el hambre, mucho menos que la amenaza silenciosa del comisario. Tomás entendió su vacilación antes de que ella hablara. «No te digo que vayas a ciegas», murmuró con su voz lenta. «Te digo que al menos lo pienses antes de que Barragán piense por ti». Jacinta levantó la mirada. «¿Y si ese hombre me rechaza?» «Entonces vuelves y buscamos otra salida», dijo el arriero, aunque ambos sabían que en realidad ya casi no quedaban salidas. Pero Nahuel no es un monstruo, aunque el valle se empeñe en repetirlo. Es un hombre duro, sí, silencioso, desconfiado. La vida lo volvió así. Pero no he visto en él la crueldad que sí he visto en otros que van a misa cada domingo. Matías, que seguía aferrado a la falda de su madre, miró a Tomás con esa seriedad antigua que a veces tenían los niños cuando el miedo los hacía crecer antes de tiempo. «¿Tiene perros?», preguntó en voz baja. Tomás sonrió apenas. «Dos. Uno viejo que ya casi no ladra y otro joven que todavía cree que todo el mundo viene a jugar». Matías asintió como si aquel detalle resolviera algo importante en su interior. Jacinta, en cambio, sintió que el peso de la decisión le caía entero sobre el pecho. Miró el campo, la casa, el pozo medio seco, las botas de Julián que seguían junto a la puerta. Todo lo que quedaba de su vida estaba allí, incluso si esa vida ya se estaba desmoronando delante de sus ojos. «¿Cuándo tendría que ir?», preguntó al fin. Tomás tardó un segundo en responder, quizá porque sabía que aquella pregunta ya era una mitad de sí. «Mañana, si puedes, antes de que cambie el tiempo. Esta noche dormiré en la fonda del cruce. Si decides intentarlo, paso por ustedes al amanecer». Jacinta cerró los ojos un instante. Mañana. Todo parecía demasiado rápido para una decisión tan grande, pero la miseria nunca daba tiempo para despedidas elegantes. «Está bien», dijo, casi en un susurro. «Iremos». Tomás inclinó la cabeza con una gravedad respetuosa. No hubo felicitaciones, no había nada que celebrar todavía, solo una posibilidad, frágil como la llama de una vela en medio del viento. Cuando el arriero se marchó, el día siguió avanzando con esa indiferencia cruel con la que avanza siempre la tarde sobre las casas pobres. Jacinta pasó horas recogiendo lo poco que podían llevar. No tardó mucho. 2 mudas de ropa para ella, 2 para Matías,
una manta gruesa, el cuaderno donde Julián había aprendido a hacer cuentas torpes pero honestas, una cuchara de hierro, el rosario de su madre y una fotografía desvaída en la que Julián aparecía sentado frente a la carreta, con Matías todavía en brazos y una expresión de orgullo tímido que a Jacinta le partió el alma. No pudo llevarse más. No porque no quisiera, sino porque la pobreza tiene esa humillación añadida. Incluso cuando uno abandona su casa, casi no hay nada que escoger. Al caer la tarde encendió el fogón y preparó una sopa rala con el último puñado de calabaza seca. Matías comió en silencio. Después, sentado en el piso junto al catre, la observó doblar mantas y guardar ropa. ¿Vamos a volver?, preguntó. Jacinta siguió doblando un momento antes de responder. No quería mentirle, pero tampoco sabía decirle la verdad. No lo sé, hijo. Matías bajó la mirada hacia sus pies descalzos. ¿El señor Nahuel es malo? Aquella pregunta le dolió más de lo que habría querido admitir, porque era la misma pregunta que ella misma llevaba horas haciéndose, solo que en labios del niño sonaba más desnuda, más cierta. No lo sé, repitió, pero lo que sí sé es que aquí ya no estamos seguros. Matías aceptó la respuesta con la resignación callada que ya empezaba a parecerse demasiado a la de los adultos. Se recostó con el rebozo entre las manos y al poco rato se quedó dormido. Jacinta, en cambio, permaneció sentada junto al fogón apagado mucho después de que oscureciera, escuchando los ruidos pequeños de la casa como si intentara grabarlos en la memoria. El crujido de las vigas, el roce del viento contra la puerta mal cerrada, el leve silbido del aire entrando por la rendija de la ventana, eran sonidos humildes, pero eran suyos, y eso hacía más difícil soltarlos. Cerca de medianoche escuchó cascos afuera. Su cuerpo entero se tensó. No hacía falta asomarse para saber quién era. Solo un hombre en todo el valle se tomaba la molestia de visitar a una viuda pobre a esas horas, con la certeza de que nadie se atrevería a cuestionarlo. El golpe en la puerta sonó seco, imperativo. Viuda Robles. Jacinta se puso de pie de inmediato. Matías se removió en el catre asustado. Ella fue hasta él y le llevó un dedo a los labios antes de acercarse a la puerta. ¿Qué quiere, comisario? Abrir sería una cortesía. Jacinta apretó la mandíbula. No abrió del todo. Apenas dejó un espacio suficiente para mirarlo. La lámpara de aceite del comisario proyectaba sombras duras sobre su rostro. Parecía más grande en la oscuridad, más invasivo. No recibo visitas a estas horas, dijo ella. Barragán sonrió, pero no había nada amable en aquella sonrisa. No vengo de visita. Vengo a advertirle algo por última vez. Jacinta guardó silencio. Mañana salgo hacia la cabecera con unos papeles. Si usted sigue sin presentar garantías, el asunto de su hijo pasará a manos del juez de distrito. Y cuando eso ocurra, ya no dependerá de mí. La crueldad de la frase estaba precisamente en esa mentira. Claro que seguiría dependiendo de él, de su informe, de sus palabras, de la manera en que presentara el caso. Mi hijo no está en abandono, respondió Jacinta con voz baja, temblorosa de rabia contenida. Está conmigo. Barragán se inclinó apenas hacia la rendija. Con usted, sí, pero sin comida suficiente, sin tierra propia y sin hombre que responda por él. El mundo es duro, viuda. A veces la ley debe intervenir donde el amor no basta. Aquello fue demasiado. Jacinta sintió que algo se encendía dentro de ella. Algo que no era valentía pura, sino desesperación defendiendo lo único que le quedaba. No vuelva a hablar de mi hijo como si ya me lo hubiera quitado. El comisario la observó un segundo largo. Luego su expresión cambió apenas. Menos sonrisa, más frialdad. Tenga cuidado con el tono. Las mujeres en su situación no deberían darse el lujo de parecer desagradecidas cuando se les ofrece una salida. Y entonces Jacinta comprendió algo peor que la amenaza misma. Barragán no solo quería control, quería sumisión. Quería verla doblarse, suplicar, aceptar cualquier arreglo degradante con tal de no perder al niño. Eso alimentaba a hombres como él más que el dinero. No necesito sus salidas, dijo. El comisario dejó escapar una risa breve, sin alegría. Entonces recé para que mañana encuentre otra. Se enderezó, giró sobre los talones y volvió a montar.
Los cascos se alejaron en la noche con un ritmo que a Jacinta le sonó como una cuenta regresiva. Cerró la puerta y apoyó la espalda en ella, respirando con dificultad. Le temblaban las manos, no de miedo solamente, también de indignación, porque había algo insoportable en descubrir que la desgracia de uno se convertía, para ciertos hombres, en una ocasión de poder. Matías estaba despierto. ¿Era él?, susurró desde el catre. Jacinta fue hasta su lado y se arrodilló. Sí, ¿nos va a quitar? La pregunta la atravesó como una cuchillada limpia. No, dijo de inmediato, tomándole la cara entre las manos. No si yo puedo mover un solo dedo para impedirlo. ¿Me oyes? No. Matías la miró mucho rato, como si intentara medir la firmeza de aquella promesa. Luego se acurrucó contra ella, y Jacinta pasó el resto de la noche sentada junto al catre, sin dormir, escuchando el latido del niño contra su costado, como si con eso pudiera mantenerlo a salvo. Antes de que amaneciera ya estaba vestida. El cielo tenía ese color ceniza que anuncia frío temprano. El aire cortaba la piel. Jacinta envolvió a Matías en la manta más gruesa, cargó el atado de ropa y dio un último vistazo a la casa. No lloró. A veces el dolor era tan grande que ni siquiera encontraba salida por los ojos. Tomás llegó puntual, montado en la mula parda y con una carreta pequeña detrás. «Suban», dijo solamente. Jacinta tomó a Matías de la mano y se volvió una última vez hacia la puerta de adobe. Allí quedaban los restos de su matrimonio, de su pobreza y de una vida que había hecho todo lo posible por sostener. Se acercó 2 pasos, tocó la madera con la yema de los dedos y murmuró una despedida que nadie oyó. Luego subió a la carreta. El camino hacia la parte alta del valle comenzó entre neblina baja y tierra endurecida. San Lorenzo del Valle despertaba lentamente a su alrededor. Algunas chimeneas empezaban a humear. Un gallo cantó a lo lejos. Una mujer barriendo el corredor se detuvo a mirar el paso de la carreta con esa curiosidad filosa que tienen los pueblos chicos cuando presienten desgracia ajena. Más adelante, 2 hombres junto a la herrería volvieron la cabeza y cuchichearon algo que Jacinta no quiso escuchar. No tardaron en encontrarse con la mirada de Barragán. El comisario salía de la calle principal montado en su caballo negro, con la misma libreta bajo el brazo. Al ver la carreta aminoró el paso. Sus ojos fueron de Tomás a Jacinta, de Jacinta al pequeño Matías envuelto en la manta, y luego al atado pobre de pertenencias. «Vaya», dijo con una calma peligrosa. «Parece que la viuda sí encontró una salida». Tomás no respondió. Siguió sujetando las riendas con la vista al frente. Jacinta, en cambio, sostuvo la mirada del comisario por primera vez sin bajarla. Sí, Barragán acercó su caballo un poco más. ¿Y puede saberse a dónde? A trabajar. Eso no responde mi pregunta. Tomás habló entonces sin girar del todo el rostro. No está obligada a responderle más de lo necesario, comisario. Barragán lo miró con una dureza inmediata. Nadie le pidió opinión a Riero. Pero lo que más inquietó a Jacinta fue otra cosa. El comisario no parecía sorprendido, parecía molesto, como si aquella partida le estropeara un plan que ya había empezado a saborear. Sus ojos volvieron a fijarse en Matías. «Cuídelo bien», dijo. «Hay caminos donde los niños se pierden con facilidad». Luego hizo a un lado el caballo y los dejó pasar. Jacinta no volvió la cabeza, pero sintió su mirada clavada en la espalda hasta mucho después de dejar atrás las últimas casas del pueblo. Y fue entonces cuando entendió que marcharse no significaba escapar del todo. Significaba apenas entrar en otra clase de incertidumbre. El sendero empezó a subir entre matorrales secos, piedras rojizas y pinos dispersos. El valle fue quedando abajo, extendido como una manta polvorienta. Matías se fue quedando dormido contra su costado, con el traqueteo de la carreta. Tomás avanzaba sin hablar demasiado, respetando el silencio de la mujer que dejaba atrás su vida sin saber todavía qué iba a encontrar delante. Pasado el mediodía cruzaron un arroyo angosto de agua helada y comenzaron el ascenso hacia una loma más empinada. El aire olía distinto allí arriba, más limpio, más duro también. Había menos voces humanas y más viento. Después de esa subida, dijo Tomás al fin,
se ve el rancho. Jacinta sintió que el corazón se le aceleraba. No era amor, no era esperanza todavía. Era el temblor de quien se acerca al lugar donde su destino podría quebrarse por completo o empezar, sin avisar, a cambiar. Cuando la carreta coronó la loma, Jacinta vio por fin el rancho de Nahuel Ayancán y comprendió de inmediato que el pueblo, una vez más, había preferido inventar miedo antes que admitir dignidad. No era una choza perdida ni un refugio salvaje como tantos describían en San Lorenzo del Valle. Era una propiedad extensa, sobria, levantada con trabajo paciente y una clase de orden que no necesitaba adornos para imponer respeto. La casa principal, hecha de madera oscura y piedra clara, se alzaba junto a un corral inmenso cercado con postes gruesos. Más allá, en las ondulaciones pardas de la ladera, se movían decenas y decenas de ovejas como manchas de lana bajo el cielo gris. Había un galpón amplio, un cobertizo para herramientas, 2 perros echados junto a una pila de leña perfectamente cortada y, un poco más al fondo, una pequeña construcción con techo bajo de donde salía un hilo de humo limpio. Matías se incorporó despacio, todavía aturdido por el sueño, y abrió mucho los ojos. «Hay muchísimas», susurró mirando las ovejas. Tomás asintió. «Ya te lo dije, más de 200». Pero Jacinta apenas lo oyó, porque en ese momento vio al hombre que estaba de pie junto al cerco del corral norte, como si hubiera sabido con exactitud la hora en que ellos llegarían. Nahuel Ayancán era más alto de lo que ella había imaginado. Llevaba un abrigo de lana oscura abierto sobre una camisa sencilla, botas gastadas por el campo y el cabello negro, sujeto atrás con una tira de cuero. No tenía el aspecto feroz que el pueblo atribuía a los apaches cuando quería justificar su propia ignorancia. Tenía algo más difícil de enfrentar, una quietud profunda, una quietud de hombre acostumbrado a observar antes de hablar, a medir antes de juzgar. Su rostro, curtido por el sol y el viento, no era duro por crueldad, sino por cansancio. Y en sus ojos, oscuros y atentos, no había amenaza inmediata, sino una clase de reserva que imponía distancia sin necesidad de un solo gesto brusco. Tomás detuvo la carreta a pocos metros. Bajó primero, se acomodó el sombrero y levantó una mano en saludo. «Nahuel». El hombre inclinó apenas la cabeza. «Tomás». Luego su mirada fue hacia Jacinta y se quedó allí un instante más largo. No la recorrió con descaro, no examinó su cuerpo como hacían tantos hombres cuando una mujer llegaba vulnerable a un lugar ajeno. La miró a la cara. Después miró a Matías, que seguía sentado en la carreta con la manta sobre los hombros y las manos aferradas al borde de madera. «Ella es Jacinta Robles», dijo Tomás, «y el niño es su hijo Matías. Te hablé de ellos». Nahuel guardó silencio un segundo. El viento movía apenas la lana de su abrigo. «Sí», respondió al fin. «Me habló». Jacinta sintió que se le secaba la garganta. Había ensayado durante el camino alguna frase correcta, alguna manera de presentarse sin sonar suplicante ni orgullosa, pero ahora todo le parecía torpe. Bajó de la carreta con cuidado, ayudó a Matías a hacer lo mismo y se quedó de pie con las manos unidas delante del delantal. «Gracias por recibirnos», dijo. Nahuel no respondió enseguida. Sus ojos fueron otra vez al niño, luego al pequeño atado de pertenencias, luego a Tomás. «El trabajo es de amanecer y de caída de sol», dijo por fin mirando a Jacinta. «Contar rebaños, anotar pérdidas, partos, animales heridos, revisar el cerco del lado este y el del barranco. Si viene tormenta, ayudar a encerrar primero las paridas. La paga será semanal. Comida aparte, techo también». La claridad de sus palabras, sin rodeos ni falsa amabilidad, tranquilizó a Jacinta más que cualquier gesto dulce habría podido hacerlo. No era un hombre intentando impresionar, era un hombre poniendo las condiciones de algo serio. «Puedo hacerlo», dijo ella, aunque por dentro el cansancio y la incertidumbre aún le temblaban en el pecho. Nahuel la sostuvo con la mirada como si pesara no solo su respuesta, sino la firmeza detrás de ella. «Eso lo veremos en 2 días». La frase podría haber sonado dura en boca de otro. En la suya sonó limpia, sin humillación, sin desprecio,
Solo verdad. Uno de los perros, el más joven, se acercó a Matías meneando la cola con entusiasmo desordenado. El niño dio un paso atrás por reflejo, pero el animal, grande y lanudo, solo apoyó el hocico en su manta y soltó un resoplido amistoso. Nahuel bajó la vista hacia ellos. Se llama Moró, dijo. Ladra mucho y muerde poco. Matías, que no había pronunciado palabra desde la subida, miró al perro y luego al hombre. El otro está viejo, observó. Por primera vez, algo cambió apenas en el rostro de Nahuel. No era exactamente una sonrisa, pero sí una sombra de ella. Sí, ese se llama sombra. Ya solo vigila para no aburrirse. Tomás soltó un ruido bajo, casi satisfecho. Sabía, como lo sabía Jacinta, que aquella breve conversación con el niño valía más que muchas promesas. Un hombre muestra su fondo con más claridad cuando no siente obligación de ser amable con quien no puede ofrecerle nada. Nahuel hizo un gesto hacia la construcción pequeña de donde salía humo. Se quedarán allí. Era del antiguo contador. Tiene cama, mesa y fogón. El techo aguanta. La puerta cierra bien. Jacinta sintió un alivio tan rápido que casi le dolió. No iban a dormir en un rincón prestado de la casa principal. No iban a quedar expuestos al juicio silencioso de compartir demasiado cerca el espacio de un hombre desconocido. Aquel gesto, sobrio y práctico, tenía dentro una forma de respeto que ella no esperaba encontrar tan pronto. Tomás ayudó a bajar el atado de pertenencias y lo llevó hasta la pequeña vivienda. Jacinta entró detrás de él y se detuvo un momento en la puerta. El lugar era humilde pero sólido. Tenía una cama angosta contra la pared del fondo, un catre pequeño que alguien había arrimado a un lado, una mesa de pino gastado, dos sillas desparejas, una repisa con frascos vacíos y un fogón de hierro limpio. Sobre la cama había dos mantas dobladas. En una esquina descansaba un balde de agua fresca y junto al fogón, como si hubiera sido dejado allí unas horas antes, había un saco pequeño con harina, otro con papas y una tira de carne salada envuelta en tela. Jacinta se volvió hacia Tomás, sorprendida. «Yo no traje eso». «No», dijo el arriero, «lo puso él esta mañana». Aquella noticia la conmovió de una manera extraña. No porque fuera abundancia, no lo era, pero había previsión en ese gesto, había consideración. Nadie se molesta en dejar comida lista para la primera noche de una mujer y un niño si piensa tratarlos como una carga. Matías entró detrás de ellos y fue directo al catre pequeño, tocando la manta como si necesitara comprobar que era real. «Dormiremos aquí». «Sí, hijo. Y si nieva, entonces estaremos bajo techo». El niño asintió con una seriedad que partía el alma. Para otros aquella respuesta habría sido obvia. Para él era una promesa enorme. Cuando Tomás se despidió poco después, lo hizo en la puerta, con la incomodidad discreta de los hombres que ayudan mucho, pero no quieren hacer espectáculo de ello. «Volveré en 4 días con sal y harina», dijo. «Si necesitas mandar razón al valle, la llevo». Jacinta quiso agradecerle de un modo que estuviera a la altura de lo que aquel hombre había hecho por ellos, pero solo encontró una sinceridad desnuda. «No sé qué habría sido de nosotros sin usted». Tomás negó despacio. «Yo solo mostré el camino, lo demás tendrás que sostenerlo tú». Y se fue. La tarde cayó pronto sobre el rancho. El cielo se volvió más bajo, más frío. Jacinta acomodó las pocas cosas que traían, encendió el fogón y puso a hervir agua con papas, mientras Matías, ya menos tenso, observaba por la ventana el movimiento del corral. Desde allí vio a Nahuel trabajar sin pausa. Abría una tranca, revisaba un poste, separaba 2 ovejas rezagadas, hablaba con los perros con apenas un silbido breve. No había nada teatral en sus movimientos. Todo en él parecía hecho para durar. Cuando la oscuridad ya estaba cerrando los contornos del campo, alguien golpeó 2 veces la puerta. Jacinta abrió con cautela. Era Nahuel. Llevaba en una mano un cuaderno de tapas gruesas y en la otra un farol. «Mañana empiezas con esto», dijo, tendiéndole el cuaderno. El último dejó notas torpes, pero sirven. Aquí están marcados los grupos por cerco, las paridas de octubre y las que faltan. Si sabes leer números, no te perderás.
Jacinta tomó el cuaderno con ambas manos. Sí sé. Nahuel asintió. Luego bajó un poco la mirada hacia Matías, que lo observaba desde atrás de la mesa. El niño no sale solo después del anochecer, dijo. Hay zorro, barranco y alambres viejos. De día puede andar cerca del corral si uno de los perros lo sigue. No era una orden áspera. Era cuidado expresado en el idioma seco de los hombres poco acostumbrados a adornar nada. Lo entiendo, respondió ella. Hubo un silencio breve. El farol proyectaba una luz dorada sobre el marco de la puerta, y en ese silencio Jacinta sintió por primera vez algo inesperado. No miedo, sino curiosidad, porque aquel hombre al que todos llamaban salvaje no había hecho ni un solo movimiento para intimidarla. Y sin embargo, el comisario del Valle, hombre de ley y misa, la había aterrorizado más en una sola noche que Nahuel en toda una tarde. Él pareció notar su cansancio. Descansa, antes del amanecer te mostraré el cerco norte. Se dio vuelta para irse, pero Matías habló entonces, con esa franqueza que solo tienen los niños cuando el miedo empieza a aflojar. ¿Las ovejas tienen nombre? Nahuel se detuvo. Volvió el rostro apenas. No todas. Sería demasiado trabajo. ¿Ni las más bonitas? Otra vez esa sombra mínima de sonrisa rozó su boca. Las más problemáticas sí, para no olvidarlas. Matías miró a su madre como si aquel dato le pareciera importante y casi gracioso. Nahuel salió sin decir más y el frío entró un segundo por la puerta antes de que Jacinta la cerrara. Esa noche cenaron en silencio, pero no fue un silencio de angustia como los de la casa de adobe en San Lorenzo. Fue un silencio nuevo, hecho de cansancio, de extrañeza y de una prudente tregua. Matías se durmió pronto en el catre pequeño, abrazado a la manta. Jacinta, en cambio, se quedó un largo rato junto al fogón, con el cuaderno abierto sobre las rodillas. La letra del antiguo contador era desprolija, pero entendible. Había columnas de números, marcas en los márgenes, abreviaturas para las hembras paridas, las enfermas, las faltantes. Nahuel no había mentido. El trabajo exigía atención. No era un favor, era una responsabilidad real, y aquello, lejos de ofenderla, le devolvía una parte de sí misma que creía perdida. Porque por primera vez en meses alguien no la estaba mirando como un problema. La estaba mirando como una mujer capaz de ser útil. Al amanecer, un golpe suave en la puerta la despertó antes que la luz. Nahuel ya estaba afuera con 2 tazas de café humeante. La helada cayó fuerte, dijo. Mejor empezar antes de que el hielo ablande el barro. Jacinta recibió la taza con sorpresa. Gracias. Él señaló hacia el catre donde Matías seguía dormido. Que coma cuando despierte. Moro se quedará cerca. Y así, con el cielo todavía azul oscuro y una línea pálida insinuándose detrás de la loma, Jacinta salió por primera vez a trabajar junto a Nahuel Ayancán. El aire cortaba como vidrio. Las ovejas se apretaban en grupos blancos, respirando vapor. Nahuel la llevó primero al cerco norte, luego al del barranco, después al corral de las paridas. Le mostró cómo distinguir una madre inquieta de una enferma, cómo leer las marcas de pintura en la lana, cómo anotar una pérdida sin equivocarse de lote. Hablaba poco, pero cada palabra servía. No repetía 2 veces si no era necesario. Tampoco se impacientaba cuando ella pedía una aclaración. Sencillamente esperaba a que comprendiera. Aquí faltan 3 del lote rojo, dijo él en un momento señalando con la barbilla hacia la ladera. Si al caer la tarde siguen faltando, se baja al arroyo. Cuando una se rezaga, casi nunca se va sola. Jacinta anotó el dato. Siempre lo hace usted solo. Nahuel tardó en responder, como si la pregunta hubiera tocado algo más hondo que el simple trabajo. Desde hace un tiempo sí, no añadió nada más. Pero en ese desde hace un tiempo había una historia entera de ausencia que ella no conocía todavía. A media mañana, cuando regresaron hacia la pequeña vivienda, Matías estaba sentado en el escalón de la puerta con Moro echado a sus pies y una ramita en la mano. Había dibujado ovejas en la tierra, muchas más que las que dibujaba en el maizal de San Lorenzo. Nahuel se detuvo un segundo a mirarlo. Esas de allí están mal contadas,
dijo señalando el dibujo. Matías levantó la cabeza, ofendido y curioso a la vez. ¿Por qué? Porque si son ovejas de verdad, siempre hay una que se mueve y te arruina la cuenta. El niño lo pensó. Luego, por primera vez desde que habían dejado el valle, soltó una risa breve. Pequeña pero real. Jacinta sintió que el corazón se le apretaba de una manera nueva, porque lo que ella no había logrado en meses de miedo y escasez, aquel hombre silencioso lo había provocado con una sola frase seca junto a un dibujo en la tierra, y fue entonces cuando algo dentro de ella empezó a moverse con cautela. No era confianza todavía, no podía serlo tan pronto, pero sí era el principio de una verdad incómoda para todo el valle. Quizá el hombre del que todos desconfiaban no era el peligro, quizá el verdadero peligro seguía abajo, en San Lorenzo, esperando una oportunidad para reclamar lo que creía suyo. Porque mientras Jacinta aprendía a contar ovejas en la helada de la sierra y Matías volvía, poco a poco, a parecer un niño, el comisario Anselmo Barragán ya había empezado a preguntarse cuánto tardaría en encontrar el modo de llegar también hasta ese rancho. Los primeros 4 días en el rancho pasaron con la rapidez extraña de los lugares donde el cuerpo trabaja tanto que el dolor no alcanza a convertirse en pensamiento. Jacinta se levantaba antes del alba, envolvía a Matías en la manta mientras el fogón tomaba fuerza y salía con el cuaderno apretado contra el pecho para recorrer los cercos junto a Nahuel. Al principio anotaba con torpeza, temerosa de equivocarse en un número, de confundir una marca roja con una azul, de no notar a tiempo la cojera de una oveja o la respiración agitada de una hembra próxima a parir, pero Nahuel no corregía con humillación. Si veía un error, lo señalaba con la calma seca de quien quiere que las cosas salgan bien, no de quien disfruta demostrando superioridad. No cuentes la lana, le dijo una mañana mientras el viento les golpeaba la cara desde el barranco. Cuenta el movimiento. La oveja que está enferma no se para igual que las otras. Jacinta siguió la dirección de su mirada y entonces lo vio. Una hembra blanca, apartada apenas un poco del grupo, con la cabeza demasiado baja y la respiración corta. Esa. Nahuel asintió. Ahora ya la viste. Aquellas pequeñas lecciones empezaron a quedarse en ella con una fuerza inesperada. No se trataba solo de aprender un oficio nuevo, se trataba de recordar que su atención valía, que su inteligencia no se había muerto bajo la pobreza ni bajo el desprecio del valle. Cada vez que acertaba algo antes de que Nahuel lo dijera, algo dentro de su pecho se enderezaba un poco más. Matías, mientras tanto, empezó a mudar de piel como mudan los animales asustados, cuando descubren que no todo el mundo viene a herirlos. Seguía siendo un niño callado, pero ya no tenía aquella rigidez constante en los hombros. Pasaba horas cerca del corral con Moro siguiéndolo a todas partes, recogía piedritas lisas junto al arroyo y había desarrollado una fascinación silenciosa por Sombra, el perro viejo que parecía tolerarlo con la dignidad cansada de los ancianos. A veces Jacinta lo encontraba sentado junto al animal, hablándole en voz baja, como si compartieran un secreto. La tarde del 5.º día llegó Tomás con la sal prometida, un saco de avena y noticias del valle. Jacinta lo vio aparecer desde el cerco este y sintió un vuelco inmediato en el estómago. No porque temiera al arriero, sino porque todo mensaje venido de San Lorenzo parecía traer dentro una espina. Tomás desmontó junto al galpón, saludó a Nahuel con sobriedad y luego buscó a Jacinta con una mirada más grave de lo habitual. «Necesito hablar contigo». Ella dejó el cuaderno sobre un cajón y se limpió las manos en el delantal. ¿Pasó algo? Tomás miró de reojo hacia donde Matías jugaba con Moro cerca del pozo. Bajó la voz. «Barragán preguntó por ti 2 veces en la fonda». Y no preguntó como quien tiene curiosidad. Jacinta sintió que el frío le subía por la espalda aunque la tarde aún conservaba algo de sol. ¿Qué dijo? Que el niño sigue registrado en el padrón del valle, que no ha visto constancia de empleo estable, que una mujer no puede desaparecer así con un menor sin notificar a la autoridad. Nahuel, que hasta ese momento había permanecido en silencio junto a la carreta, levantó apenas la cabeza. No intervino,
pero su quietud se hizo más densa. Tomás continuó: no tiene orden todavía, pero anda buscando pretexto. Y cuando un hombre como ese busca pretexto, lo termina encontrando si nadie le cierra la puerta a tiempo. Jacinta apretó las manos. Yo no robé a mi propio hijo. Ya lo sé, dijo Tomás con cansancio. Pero a hombres como Barragán no les importa la verdad si la ley puede doblarse a su antojo. Hubo un silencio corto, cortado solo por el balido lejano de una oveja. Jacinta sintió que el aire se le volvía pesado. Había sabido, desde que vio al comisario en el camino, que aquella amenaza no había terminado, pero escucharla en voz alta le devolvía el miedo con toda su forma. «¿Qué quiere de mí?», susurró. Tomás no respondió, porque los tres sabían que la pregunta verdadera no era qué quería de ella, sino qué clase de poder le daba placer ejercer. Nahuel habló entonces, y su voz sonó más baja que otras veces, pero también más dura. «Quiere llevarse al niño para obligarla a volver». Jacinta lo miró. No había dramatismo en sus palabras, solo una claridad desnuda que dolía precisamente por eso. Tomás asintió despacio. «Yo diría lo mismo». Matías, ajeno a la conversación, soltó una carcajada breve cuando Moró intentó atrapar su propio rabo. Ese sonido pequeño, limpio, atravesó a Jacinta como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. No, no iba a dejar que nadie volviera a poner la mano sobre la vida de su hijo. «¿Qué se hace entonces?», preguntó, y por primera vez no sonó quebrada, sino decidida. Nahuel cruzó los brazos sobre el pecho. «Primero, dejar por escrito que trabajas aquí, fecha, paga y función. Segundo, que Tomás lo lleve a la cabecera y lo haga sellar por el escribano del camino. Tercero, si Barragán sube, no habla con el niño a solas». Jacinta notó algo nuevo en él. No solo estaba ofreciendo ayuda, estaba tomando posición. «Y si viene con hombres», Nahuel sostuvo su mirada, «entonces hablará conmigo también». No dijo «yo me encargo», no dijo «no te preocupes», no pronunció ninguna frase hueca de consuelo. Pero en aquella respuesta había una firmeza más tranquilizadora que cualquier ternura exagerada. Jacinta entendió, sin necesidad de más palabras, que no estaba sola frente a esa amenaza. Aquella noche, después de cenar, Nahuel se sentó a la mesa de la pequeña vivienda con una hoja limpia, tinta y una letra sorprendentemente firme. Jacinta lo observó mientras escribía. La lámpara de aceite iluminaba sus manos grandes, curtidas, y el modo preciso en que trazaba cada palabra. Ella no había imaginado que escribiera así. En el valle, los prejuicios no solo volvían monstruos a los hombres distintos, también les negaban inteligencia, sutileza, educación. «¿Aprendió de niño?», preguntó sin pensarlo. Nahuel no levantó la vista del papel. «Un fraile viejo me enseñó letras cuando yo tenía 12. Decía que contar animales y leer contratos era otra forma de defenderse». ¿Cuántas mujeres en San Lorenzo habrían necesitado esa lección mucho antes de ser entregadas, vendidas o calladas? Cuando terminó, le pasó el documento para que lo leyera. Jacinta recorrió con los ojos cada línea, su nombre, el trabajo que realizaba, la fecha exacta de llegada, la paga semanal, la autorización expresa para que permaneciera en el rancho con su hijo mientras durara el empleo de invierno. Todo claro. Todo digno, todo pensado para que ningún hombre pudiera fingir que ella vagaba sin sustento. «Mañana Tomás lo lleva», dijo Nahuel. «Gracias». Él se encogió apenas de hombros. «No es favor, es orden». Pero lo que ella no dijo fue que en su vida casi nadie había puesto orden para protegerla. El orden, hasta entonces, siempre había servido para aplastarla. Los días siguientes trajeron un cambio de clima y de energía. Las nubes empezaron a cerrarse sobre la sierra. El viento bajó más húmedo, más filoso. 2 ovejas parieron antes de tiempo y una cría nació demasiado débil para sostenerse. Jacinta la envolvió en un paño viejo y la sostuvo cerca del fogón mientras Nahuel preparaba una mezcla tibia con leche y sal. «No va a vivir», murmuró ella al ver lo pequeño que era el animal. Nahuel acercó el cuenco con calma. «Tal vez no, pero primero se intenta». Le enseñó a darle la mezcla gota a gota con una cuchara pequeña.
Matías, sentado en un banco, observaba la escena con los ojos muy abiertos. ¿Se va a morir?, preguntó. Jacinta iba a responder algo suave, algo protector, pero Nahuel se adelantó. No lo sabemos todavía. El niño aceptó la verdad con más serenidad que muchos adultos. Entonces hay que cuidarla. Aquella noche la cría sobrevivió, temblorosa, frágil, pero viva. Matías quiso llamarla nube porque parece hecha de pedacitos de cielo sucio. Jacinta rió y el sonido la sorprendió a ella misma. Hacía tanto que no se oía reír con naturalidad que casi le resultó extraño. Nahuel la miró un segundo desde la puerta del fogón, con esa expresión ilegible suya que parecía guardar siempre más de una emoción a la vez. No dijo nada, pero algo en sus ojos se suavizó apenas. Fue también en esos días cuando Jacinta empezó a notar el cansancio secreto de Nahuel. No el físico, que era evidente y constante, sino otro más hondo. Había momentos, al caer la tarde, en que él se quedaba quieto mirando hacia la parte alta del terreno, donde comenzaba el pinar. No era distracción, era memoria. Una memoria que regresaba sin pedir permiso. Una vez lo vio sostener un pequeño trozo de tela azul que sacó del bolsillo interior de su abrigo, mirarlo un instante y volver a guardarlo sin advertir que ella estaba cerca. No preguntó. La confianza no se construía invadiendo las heridas ajenas, pero comprendió que aquel hombre también vivía acompañado por fantasmas. Y esa certeza, lejos de asustarla, la acercó a él de una manera silenciosa. La amenaza, sin embargo, no tardó en subir por el camino. Ocurrió una mañana gris, 9 días después de su llegada al rancho. Jacinta estaba revisando junto a Nahuel el lote del barranco cuando Moro empezó a ladrar de un modo distinto. No era el ladrido juguetón ni el de advertencia lejana. Era un ladrido corto, tenso, clavado en un punto preciso del camino. Nahuel se volvió primero. Jacinta siguió la dirección de su mirada y sintió que la sangre se le helaba. 2 jinetes subían por la loma. El de adelante montaba un caballo negro, Barragán. El segundo hombre era uno de los peones del comisario, un muchacho flaco de cara endurecida por obedecer demasiado. Venían despacio, como quienes no tienen prisa porque creen que la autoridad les abre todos los portones. Jacinta dejó de sentir el viento, dejó de sentir el barro bajo las botas. Solo sintió el nombre del miedo subiéndole desde el estómago hasta la garganta. Nahuel habló sin mirarla. ¿Dónde está Matías? Con sombra junto al galpón. Ve con él, ahora. Ella dio un paso, pero se detuvo. No voy a esconderme mientras él habla de mi hijo. Nahuel giró por fin el rostro hacia ella. En sus ojos no había impaciencia, sino una firmeza que no admitía discusión. No le estoy diciendo que se esconda. Le estoy diciendo que el niño no se quede solo. Aquella precisión bastó. Jacinta echó a correr hacia el galpón. Encontró a Matías sentado en el suelo, alineando piedritas junto a sombra. Lo tomó de la mano con una urgencia que el niño percibió al instante. Ven conmigo. ¿Qué pasó? Nada que tú tengas que resolver. Lo llevó hasta la puerta de la vivienda pequeña, lo hizo entrar y se colocó frente a él con ambas manos en sus hombros. Escúchame bien. Pase lo que pase, no sales sin mí. ¿Entendiste? Matías asintió serio, pálido. Desde la ventana pudo ver a Barragán desmontar frente a la casa principal. Llevaba la libreta bajo el brazo y la misma expresión de falsa corrección que tanto asco le daba a Jacinta. Nahuel lo esperaba de pie, inmóvil, con los brazos a los costados y el cuerpo entero convertido en una barrera serena. El comisario alzó la voz lo suficiente para que ella pudiera oírlo desde la distancia. Vengo por una verificación oficial. Nahuel no se movió. Este es un rancho de trabajo, no una plaza pública. Barragán sonrió apenas. Y sin embargo aloja a una mujer y a un menor registrados en mi jurisdicción. Jacinta supo, en ese instante, que la paz de los últimos días estaba a punto de ponerse a prueba de la forma más dura. Y también supo algo más. El verdadero combate ya no era solo por el techo ni por la comida. Era por el derecho a que nadie volviera a decidir por ella bajo el disfraz de la ley.
Barragán dio 2 pasos más sobre la tierra endurecida, con esa lentitud calculada de los hombres que creen que el tiempo mismo les pertenece. El peón que lo acompañaba se quedó un poco atrás, inquieto, mirando de reojo los corrales, los perros y la figura inmóvil de Nahuel, como si empezara a sospechar que aquella visita no sería tan sencilla como había imaginado. Jacinta salió entonces de la pequeña vivienda con Matías detrás de ella, una mano aferrada a su falda. No quiso permanecer oculta ni un segundo más. El miedo seguía allí vivo, clavado en el pecho, pero ya no mandaba solo. Había algo nuevo mezclado con él, una dignidad que el trabajo, el techo y el respeto de aquellos días habían vuelto a despertar. Barragán la vio y sonrió con una cortesía repugnante. Viuda Robles, me alegra comprobar que se encuentra instalada. Jacinta sostuvo la mirada. Estoy trabajando. Eso está por verse, respondió él, abriendo la libreta con gesto teatral. No he recibido constancia oficial en la oficina del Valle. Tomás apareció en ese momento desde el costado del galpón, como si la providencia hubiera decidido no dejar sola a la verdad. Venía con polvo en las botas y el sombrero todavía puesto, recién llegado de la cabecera. Llevaba un pliego doblado en la mano. La constancia ya fue sellada esta mañana por el escribano del camino, dijo, sin alzar la voz. Venía a entregarla. El rostro del comisario se endureció apenas. Fue un cambio mínimo, pero suficiente. No esperaba ese movimiento. No esperaba encontrar la puerta legal cerrada antes de haber podido empujarla. Tomás extendió el documento. Barragán lo tomó con 2 dedos, lo abrió y empezó a leer. El silencio se hizo espeso. Solo se oía el viento rozando la lana de las ovejas y el resoplido impaciente del caballo negro. Nahuel seguía quieto. No intervenía, pero su sola presencia alteraba el equilibrio del momento. No era un hombre gritando ni amenazando. Era peor para alguien como Barragán, era un hombre que no se intimidaba. El comisario terminó de leer y alzó la vista. Esto prueba empleo temporal, no prueba estabilidad para la crianza de un menor. Prueba sustento, dijo Jacinta antes de que el miedo pudiera cerrarle la garganta. Prueba trabajo, salario y techo. Más de lo que tenía cuando usted empezó a rondar mi casa como si mi hijo fuera una res perdida. Barragán giró hacia ella con frialdad. Mida sus palabras. No, respondió Jacinta. Y aquella sola sílaba cayó en el aire como una piedra limpia. Ya no. Matías apretó más fuerte la tela de su falda. Jacinta sintió el temblor del niño, pero también sintió algo más, su propia voz saliendo firme por primera vez frente a aquel hombre. Mi hijo no está abandonado. Come, duerme bajo techo. Está vestido, está conmigo, y si usted subió hasta aquí pensando que iba a asustarme otra vez, llegó tarde. Tomás bajó apenas la cabeza, como quien reconoce el valor cuando lo ve nacer. El peón del comisario evitó mirar a nadie, y Nahuel, sin decir palabra, volvió muy levemente el rostro hacia Jacinta. En sus ojos oscuros no había sorpresa, había respeto. Barragán cerró la libreta de golpe. La ley me faculta para inspeccionar las condiciones del menor. Inspeccione, dijo Nahuel al fin, con voz baja y firme, pero no a solas. Y no lo toca. El comisario se volvió hacia él. No recibo órdenes en mi jurisdicción. Aquí no está en su oficina, replicó Nahuel. Está en mi tierra. Y mientras ese niño pise este suelo, nadie lo aparta de su madre para interrogarlo como si fuera un culpable. Hubo un silencio peligroso. De esos silencios en los que 2 hombres no discuten solo con palabras, sino con la medida exacta de lo que están dispuestos a tolerar. Barragán miró primero a Nahuel, luego a Jacinta, luego al niño, y fue entonces cuando cometió el error que terminaría de perderlo. A veces los niños dicen la verdad cuando la madre no está delante para manipularlos. Matías se encogió. Jacinta sintió que la sangre le ardía en la cara, pero antes de que pudiera responder, Tomás habló con una dureza inesperada. Eso ya no es inspección, comisario, eso es mala fe. Barragán lo fulminó con la mirada. No se meta donde no le toca.
Me toca cuando un hombre de ley sube a una sierra a perseguir a una viuda que ya presentó papeles en regla, dijo Tomás. Y me toca más cuando el valle entero sabe que usted andaba diciendo, antes siquiera de verla partir, que ese niño estaría mejor en otras manos. El peón levantó la cabeza de golpe. Barragán se tensó. Cuidado con lo que insinúa. No insinúo, respondió Tomás. Repito, aquello cambió el aire, porque una acusación dicha por una mujer pobre podía ser despreciada, pero repetida por un arriero viejo, conocido en todos los caminos, ya no sonaba a desesperación, sonaba a testimonio. Jacinta entendió entonces que el comisario había perdido algo esencial, el monopolio del relato. Ya no era solo su palabra contra la de él. Había un documento, había testigos, había un hombre respetado del camino, y había otro, el más temido por el valle, que no se dejaba torcer. Barragán intentó recomponerse. Guardó el papel con una lentitud afectada, como si todavía pudiera rescatar autoridad del gesto. Muy bien, dijo, tomaré nota de lo observado. Pero esto no termina aquí. No, dijo Jacinta. Aquí empieza a terminar. El comisario la miró con un odio frío, contenido, el odio de los hombres que soportan mal que una mujer a la que creían rota aprenda de pronto a sostenerse erguida. Entonces Nahuel dio un paso adelante. Solo uno. No levantó la voz. No necesitó hacerlo. Si vuelve a subir a este rancho sin orden escrita de un juez, no hablará con ella. Hablará conmigo. Barragán quiso responder algo, pero se detuvo, porque por primera vez desde que había llegado, entendió con claridad que aquel no era un patio de adobe en San Lorenzo, ni una cocina donde una viuda temblaba sola. Allí había otra clase de fuerza, una fuerza callada, construida, legítima. Montó en su caballo con movimientos secos. Antes de girar, miró a Jacinta una última vez. Los papeles cambian rápido cuando cambia el viento. Ella sostuvo la mirada sin bajar la cabeza. Y la verdad dura más que usted. Barragán espoleó el caballo y se marchó ladera abajo, seguido por su peón. Durante varios segundos nadie habló. Solo cuando la figura oscura del comisario se volvió pequeña entre los matorrales, Jacinta sintió que las piernas empezaban a fallarle. No había llorado, no había retrocedido, pero el cuerpo, que había resistido por orgullo y por amor, empezaba ahora a cobrarle el precio del miedo contenido. Nahuel se volvió hacia ella de inmediato. Siéntese. No fue una sugerencia, fue cuidado. Tomás arrimó un cajón cerca del pozo y Jacinta se dejó caer sobre él con Matías todavía pegado a su costado. El niño la miró con los ojos enormes. ¿Ya se fue? Ella le pasó la mano por el cabello. Sí, hijo, ya se fue. Matías tardó un segundo. Luego enterró la cara en su falda y rompió a llorar por primera vez desde que estaban en el rancho. No era un llanto escandaloso, era peor. Era el llanto pequeño, contenido, de los niños que han aguantado demasiado. Jacinta lo abrazó de inmediato, apretándolo contra el pecho. Ya está, ya está. Nahuel se quedó quieto a unos pasos, con los brazos a los costados, como si respetara la intimidad de ese dolor. Pero sus ojos no se apartaban de ellos. Había en su mirada algo hondo y antiguo, algo que Jacinta reconoció sin entenderlo del todo, la memoria de otra impotencia, de otra pérdida, de otra vez en que quizá no había llegado a tiempo para proteger a quien amaba. Tomás carraspeó suavemente. Voy a bajar al valle esta misma tarde, dijo. El escribano debe saber que Barragán intentó pasar por encima del documento. Y también hablaré con el juez menor de la cabecera. No hará mucho, pero al menos quedará constancia. Jacinta alzó la vista hacia él con gratitud cansada. Gracias. El viejo arriero negó con suavidad. No me dé las gracias todavía. Déselas a usted misma por no haber bajado la cabeza. Cuando Tomás se marchó, el rancho quedó envuelto en una calma extraña, como si hasta los perros supieran que algo importante había sido defendido allí. La tarde avanzó despacio. Jacinta no pudo volver al trabajo. Se quedó con Matías dentro de la vivienda pequeña, meciéndolo hasta que el niño se durmió por agotamiento.
Solo entonces permitió que las lágrimas le salieran, silenciosas, largas, apoyada contra la pared junto al fogón apagado. Escuchó un golpe leve en la puerta. Era Nahuel. ¿Puedo pasar? Ella asintió. Él entró despacio, con la cautela de quien entiende que hay dolores que no deben tocarse bruscamente. Llevaba una taza de caldo caliente entre las manos. La dejó sobre la mesa. No comió nada desde la mañana. Jacinta quiso responder, pero la voz se le quebró. Bajó la cabeza avergonzada de llorar frente a él. Creí que me lo iba a quitar, susurró, aunque no pudiera, aunque tuviera papeles. Por un momento volví a sentirme como allá abajo, como si mi palabra no valiera nada. Nahuel guardó silencio un instante. Luego habló con una gravedad serena. Eso quieren hombres como él, que una persona siga sintiéndose pequeña incluso después de ponerse de pie. Jacinta levantó despacio los ojos húmedos. ¿Y cómo se deja de sentir así? Nahuel la miró con esa quietud suya, pero esta vez había algo más abierto en ella, más íntimo. No se deja de un día para otro. Se aprende, una vez, luego otra y otra más, hasta que el miedo entiende que ya no manda solo. Aquellas palabras no eran consuelo vacío, eran experiencia. Usted ya lo aprendió, murmuró ella. Nahuel apoyó una mano sobre el respaldo de la silla sin acercarse demasiado. Lo aprendí tarde y perdiendo cosas. Jacinta pensó en el trozo de tela azul, en las miradas hacia el pinar, en el silencio que a veces se le ponía en el rostro como sombra. No preguntó, pero comprendió, y esa comprensión, nacida no de la curiosidad sino del respeto, tendió entre ellos un puente nuevo. Hoy no me dejó sola, dijo ella. Él negó levemente. No estaba sola. La sencillez de esa frase la desarmó más que cualquier declaración. No estaba sola. Nadie le había dicho algo así en mucho tiempo. Quizá nunca de verdad. Nahuel dio medio paso atrás, como si ya fuera a salir. Pero entonces Matías, medio dormido en el catre, murmuró con voz espesa: «Se va a morir Nube si no la vemos». Nahuel miró hacia la cría de oveja, que dormía envuelta junto al fogón. «No esta noche». Matías abrió apenas un ojo. «Entonces mañana le hago otro dibujo». Nahuel inclinó apenas la cabeza. «Mañana». Y salió. Esa noche nevó por primera vez. No fue una tormenta feroz, sino una nevada lenta, silenciosa, que empezó pasada la medianoche y cubrió el rancho con una blancura nueva al amanecer. Matías la vio primero desde la ventana y soltó un grito de asombro tan puro que Jacinta se echó a reír antes incluso de abrir del todo los ojos. «Mamá, el suelo se volvió cielo». Esa frase quedó flotando en la habitación como una bendición. Afuera, Nahuel ya estaba en el corral, revisando que la nieve no hundiera la cerca del lado bajo. Jacinta salió envuelta en el rebozo y lo encontró con los hombros cubiertos de blanco. Él se volvió al oírla. «Hoy el recuento será doble. La nieve es bonita hasta que tapa una pérdida». Ella asintió y por primera vez desde que había llegado, se colocó a su lado sin sentirse invitada ni intrusa. Se colocó como quien ya forma parte de la tarea. Trabajaron toda la mañana entre ovejas, huellas y aliento blanco. Matías ayudó a llevar agua tibia a las paridas. Nube sobrevivió otro día. Y al mediodía, mientras compartían pan caliente junto al fogón del galpón, Jacinta comprendió algo con la claridad con que a veces se revelan las verdades grandes en medio de las escenas más simples. No había llegado a aquel rancho solo para huir. Había llegado para empezar a reconstruirse. Los días siguientes confirmaron la caída de Barragán. Tomás trajo noticias de la cabecera. El juez menor había recibido por escrito la constancia de empleo, la queja sobre la visita indebida y un testimonio adicional del escribano, que no veía con buenos ojos que un comisario intentara desconocer documentos sellados apenas horas antes. Nada de eso prometía un castigo ejemplar. El mundo no se volvía justo tan fácilmente, pero sí bastaba para quitarle a Barragán el margen de abuso que tanto disfrutaba. Y en San Lorenzo del Valle, donde todo termina sabiéndose, empezó a correr otro rumor, que la viuda Robles no se había perdido en la sierra, que trabajaba, que el niño estaba sano, que el Apache no la tenía cautiva sino protegida,
que el comisario había subido con aires de dueño y había tenido que bajar con las manos vacías. Aquello no convirtió al valle en un lugar noble, pero sí lo obligó a callar un poco. Pasó el invierno, no de un golpe, sino en capas de frío, trabajo y pequeñas victorias. Las ovejas resistieron mejor de lo esperado. Jacinta dejó de consultar el cuaderno a cada paso. Matías volvió a dormir sin despertarse sobresaltado. Y un atardecer de finales de febrero, cuando el sol doraba la nieve vieja en los bordes del cerro, Nahuel se acercó a la pequeña vivienda con una tabla nueva bajo el brazo. La puerta de atrás no ajusta bien, dijo. Antes de las lluvias hay que cambiarla. Jacinta sonrió apenas. Ya habla como si fuéramos a estar aquí para las lluvias. Nahuel sostuvo su mirada. Y en esa mirada había algo contenido, serio, inmenso. Eso depende de usted. No fue una propuesta dicha del todo. No todavía. Pero bastó. Jacinta miró hacia el patio, donde Matías corría detrás de Moró con Nube ya fuerte brincando torpemente a un lado. Miró luego la casa, los corrales, la leña apilada, el cielo limpio sobre la sierra, y comprendió que el verdadero hogar no siempre es el lugar donde una empieza, sino aquel donde por fin deja de vivir a la defensiva. Depende de nosotros, corrigió en voz baja. Nahuel no respondió, pero esa vez sí sonrió, apenas, como quien no está acostumbrado a recibir la vida en forma de esperanza, pero decide no rechazarla. Y en aquel gesto pequeño, sobrio, verdadero, Jacinta entendió que esa había sido la victoria más honda de todas. No que Barragán hubiera retrocedido, no que el valle tuviera que callar, no siquiera que el invierno hubiera sido vencido. La verdadera victoria era otra. Había llegado a la sierra con el alma encogida, creyendo que solo venía a salvar a su hijo del hambre y del abuso, pero lo que encontró fue algo más difícil y más precioso. Un lugar donde su voz no era poca cosa, donde su trabajo tenía peso, donde el miedo ya no decidía solo, y donde un hombre al que todos llamaban peligroso resultó ser, en realidad, el primer refugio digno que la vida les había dado. Porque a veces la misericordia no llega envuelta en dulzura. A veces llega con botas llenas de barro, manos callosas, pocas palabras y una firmeza capaz de ponerse entre el daño y los que ama. Y esa fue la lección más profunda que dejó aquel invierno en la sierra, que la dignidad puede volver a crecer incluso en la tierra más castigada, siempre que alguien la mire con verdad y le haga espacio para quedarse.